Bien, como les decía hace un momento, hoy vamos a presentar lo que es el trabajo práctico número 2, denominado filtros o denominado transformación. Vamos a hacer un inicio teórica. Les pido si tienen el micrófono encendido que si lo pueden apagar, ¿sí? Vamos a hacer una introducción bastante teórica y después vamos a hablar de las consignas y una serie de consideraciones a tener en cuenta en función de esas consignas, ¿sí? Más que nada para hacer esto que van a hacer hoy, que es la búsqueda de una fotografía, de 3 o 4 fotografías, mejor dicho. Yo les voy a contar cuáles son los requisitos que debe tener esa fotografía que tienen que buscar, con la que van a trabajar bastante tiempo, haciendo muchos bocetos. ¿Sí? Ya les adelanto que tienen que hacer una foto con la cual ustedes se sientan cómodos, ¿sí? Con la cual tengan en cuenta que van a trabajar mucho tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Quizás hayan escuchado hablar de este señor, de diseñador gráfico, Norberto Chávez, que nos dice respecto a los mensajes visuales esta frase, ¿sí? Que ante el lector el código formal se hace presente antes que el mensaje concreto y es la clave de la interpretación, ¿sí? Esta frase está sacada del libro Diseño y Comunicación Visual, ¿sí? Que lo escribe junto a Beluccia en 2003. El signo icónico, que es básicamente con el que vamos a estar trabajando en este TP2, en su utilización como identificador componente de una marca, ha sido y es una constante en el diseño gráfico. ¿Sí? Es decir, nosotros a lo largo de este TP2 vamos a estar trabajando con signos icónicos, ¿sí? Con un mismo signo icónico. Y le vamos a ir aplicando distintos filtros, distintas transformaciones, ya les voy a ir contando cómo. Asimismo, es un tema ineludible en la enseñanza, generalmente desde una postura empirista pragmática que aborda su desarrollo formal. Serían innumerables las citas que desde el campo de la semiótica habría que considerar en la cuestión de la iconicidad. ¿Sí? Cuando nos referimos a iconicidad, vamos a ver en este ejemplo bastante claro que a partir de un mismo signo icónico podemos tener distintos niveles o grados de iconicidad. ¿Sí? Por ejemplo, cuando tenemos este signo que es una jirafa, podemos ir aplicándole distintos niveles de abstracción que nos va a dar distintos niveles obviamente de iconicidad, el cual va a ser más o menos reconocible ese signo visual, ¿sí? Pero nunca debemos perder de vista que debe tener esta cualidad de ser reconocible como un signo, es decir, que cualquier persona que interprete, que haga una lectura, que decodifique ese signo, pueda saber de qué se trata, ¿sí? Entonces, siempre en los grados o niveles de iconicidad debe conservarse esta cuestión. Sin embargo, son más los esfuerzos realizados en la comprensión del fenómeno perceptual y o la clasificación de los productos que los de su producción. ¿Sí? Entonces, aquí pueden ver un claro ejemplo de cómo Picasso también trabajaba en sus obras esto que denominamos lo que es escalas de iconicidad, hasta qué punto un signo visual puede ser reconocido y que se vincula obviamente con esto que estuvimos viendo en el trabajo práctico número 1, ¿sí? Con esto vinculado al fenómeno perceptual, es decir, a cómo percibimos, ¿sí? Cuáles son, de hecho vamos a tener en cuenta algunas de las leyes de la Gestalt. Y obviamente ahora lo vamos a aplicar junto a los materiales con los cuales vamos a ir trabajando, que yo también eso ya les voy a ir contando, ¿sí? Vamos a tener bastante libertad para trabajar con materiales, ¿sí? Desde fibrones, témperas, ¿sí? Ya les voy a contar, es bastante plástico este trabajo práctico, es muy lindo y bueno, generalmente ustedes suelen entusiasmar, ¿sí? De hecho, después ustedes suben esos trabajos a las redes sociales, lo veo que lo comparten bastante, ¿sí? Así que ahora después vamos a estar viendo los distintos ejemplos. Enlazar el resultado de aquellas prácticas formales en un contexto teórico que las interprete y, como toda interpretación, la transforme, es el propósito de esta práctica. ¿Sí? Entonces, básicamente eso es lo que vamos a ir realizando a lo largo de ese trabajo práctico. Vamos a comenzar aplicándole filtros a esa fotografía que yo les comentaba en un principio, ¿sí? Con distintos niveles
de iconicidad y distintos niveles de abstracción, hasta llegar a un punto de abstracción muy marcado, es decir, con un grado de iconicidad muy marcado. Ahora vamos a ir viendo los ejemplos, vamos a ver un cuadro, cuáles son los distintos filtros que vamos a ir aplicando. La emisión de signos icónicos puede definirse como la producción en el canal visual de simulacros, por ejemplo la imagen de un gato, del referente gato, ¿sí? Y aquí viene un poco a colación este tema que quizás ya lo hayan estudiado en teoría de la comunicación, vinculado a significado y significante. ¿Sí? El significado se vincula con todo aquello que nosotros sabemos y tenemos esa construcción de un signo, ¿sí? Verbal o visual, y el significante es aquello que es representado, ¿sí? Si pensamos en un gato, el significado va a ser esa imagen mental que nosotros tenemos de un gato, y cuando hablamos de un significante va a ser esa reproducción que podemos llegar a hacer de ese signo visual de gato, ¿sí? Esta producción se realiza mediante transformaciones aplicadas de manera que su resultado sea conforme al modelo propuesto por el tipo, la clase de los gatos. La recepción de esos mismos signos identifica un estímulo visual, una imagen de un gato, como procedente de un referente que lo corresponde, el gato, mediante transformaciones adecuadas, ¿sí? Entonces, ambas son conformes, se corresponden a un tipo de testimonio de la organización de sus características espaciales particulares, ¿sí? Y fíjense en este ejemplo donde se produce una transformación a través de aplicación de filtros en la cual ese elemento, ese signo icónico es despojado de elementos. Sin embargo, hasta llegar a este tercer ejemplo, sigue reconociendo ese signo icónico. La transformación es una operación que trata de un conjunto de rasgos espaciales atribuidos al referente, al objeto en cuestión, ¿sí? Durante la producción de un significante, su representación gráfica, que mantiene con el referente una relación de correspondencia con el mismo tipo. Esto se denomina habitualmente como cotipía. Básicamente la cotipía es el grado de relación que existe, obviamente, entre el significante y el significado, ¿sí? Estos estímulos sufren una modificación, ya sea en su naturaleza, como puede ser el valor, la luminosidad, el color, ya en sus relaciones como las proporciones, los contrastes, las orientaciones. Pero cada modificación deja subsistir rasgos fundamentales invariantes que constituyen el soporte físico del iconismo. En términos aproximados, lo que queda del original en la copia. Entonces muchas veces vamos a ir apelando a lo largo de este TP2 de esto de ir como filtrando, es decir, ir despojándonos de elementos. Obviamente vamos a empezar con un grado de abstracción no tan marcado, es decir, conservando bastantes detalles. Vamos a comenzar con lo que se denomina claro-oscuro, ¿sí? Es decir, con un trabajo a lápiz donde vamos a representar todas las escalas de valor que tiene esa fotografía, ¿sí? Eso que tenemos a representar. Luego vamos a ir aplicándoles distintos filtros, ¿sí? Con distintos, como les decía, distintos niveles de iconicidad. Las transformaciones deben conservar la cotipía, es decir, conservar la estructura en el significante para que éste continúe siendo identificable en relación al tipo, ¿sí? Si tenemos un caballo y le vamos obviamente aplicando distintos niveles de iconicidad, es decir, si vamos transformando ese signo icónico hasta llegar a un grado de abstracción muy marcado, obviamente no va a cumplir las consignas de este trabajo práctico si ese signo no es capaz de conservar esto que denominamos como cotipía, es decir, este grado de reconocimiento del significante, ¿sí? Entonces esto es algo que vamos a hacer bastante hincapié a lo largo de este trabajo. La transformación cambia y conserva a la vez, y a la parte conservada la parte conservada debe seguir siendo superior a un mínimo si pretendemos que el reconocimiento quede asegurado, ¿sí? Este mínimo es variable de individuo a individuo. Fuera de este mínimo, la redundancia es destruida y el tipo es incapaz de asegurar la cotipía, es decir, el tipo de signo icónico. Si nosotros destruimos esta condición de
digamos, cotidianas, de grado de reconocimiento respecto a su significante, obviamente no vamos a responder a esta consigna que va a ser el reconocimiento de ese signo visual. Entonces vamos a estar trabajando con estos son los filtros básicamente, vamos a estar trabajando con estos filtros. Vamos a comenzar primero, aquí no está el primero que es el de claro oscuro, porque todavía no lo consideramos filtro del todo, pero el primero luego del claro oscuro va a ser el del valor, ¿sí? Que a su vez el del valor tiene dos productos, que el primero va a ser el de la solarización, donde básicamente el de la solarización tenemos el blanco como color, el negro como segundo valor, y uno o dos grises como otros dos valores de escalas de grises, ¿sí? Entonces ahí en esta primera etapa obviamente ya estamos aplicando un filtro en el cual nos despojamos de una serie de escalas de valores, es decir, por ejemplo podríamos tener en el claro oscuro una serie casi infinita de escalas de valor, ¿sí? Con distintos grados. Fíjense, este es el claro oscuro a partir de una fotografía de este ave, esta cigüeña, donde obviamente está muy marcado las áreas de mayor oscuridad o de mayor luminosidad, las áreas más de clave alta, las áreas de clave medio, clave baja, y obviamente están representados con una serie, digamos, muy amplia de grises, ¿sí? En cambio, ya en la solarización empezamos a tener digamos, un primer grado de iconicidad bastante marcado, como están viendo aquí. Después, una vez realizada la solarización, lo que vamos a tener es lo que se denomina como foto quemada, que básicamente la foto quemada se trabaja únicamente con blanco y negro, ¿sí? Es decir, vamos a trabajar únicamente con el blanco del papel, o sea, el blanco que nos da el papel en sí mismo, para lo que es la luminosidad de ese objeto a representar, ese signo, y el negro digamos, como elemento que va a marcar las sombras o las áreas de mayor oscuridad que puede tener ese objeto, ¿sí? Entonces acá fíjense que ya nos despojamos de dos elementos muy importantes como eran en la solarización, que teníamos dos grises o un gris, ¿sí? Entonces solamente trabajamos con blanco y negro. Y lo que vamos a hacer en cada uno de estos dos, tanto en valor como solarización, vamos a tener variantes, ¿sí? Que en algún punto vamos a ir elevando el grado de luminosidad, después vamos a tener, digamos, el grado de luminosidad por defecto que tiene esa foto con una luz media, y después vamos a tener lo que es la luz baja. Esto es básicamente el mismo concepto de claves de valor, ¿sí? Tenemos claves altas, vamos a tener una imagen que en general va a estar como más quemada, va a estar más luminosa. Si tenemos claves medias, vamos a tener en general la imagen que es por defecto, digamos, como tal cual nos viene cuando nosotros trabajemos con esa imagen, y la luz baja o la clave baja, que es una imagen que está oscurecida adrede. Yo ya les voy a ir mostrando cómo ir haciendo esto. Digamos, esto lo podemos hacer obviamente a ojo, ¿sí? Es decir, aplicando nuestro criterio a la hora de justamente esto, oscurecer la imagen o aclarar la imagen. Pero a los fines de poder agilizar este trabajo práctico número 2, lo vamos a ir haciendo con Photoshop, ¿sí? Entonces, obviamente es opcional, si alguno de ustedes no tiene instalado Photoshop o no lo quiere usar, por supuesto que no es algo totalmente opcional, pero es una herramienta que, a mi entender, para este trabajo práctico sirve sobre todo para hacer esto de solarización y foto quemada, ¿sí? Sobre todo esto que es luz alta y luz media y luz baja. Obviamente lo vamos a usar solamente como referencia, esto de trabajar con Photoshop. Digamos, después, digamos, la reproducción final la vamos a hacer a mano, ¿sí? No es que la vamos a hacer únicamente de forma digital. Ya les voy a ir contando en las próximas clases cómo ir trabajando con el Photoshop y estos dos filtros, son los primeros. Y obviamente después vamos a tener distintas cualidades que se van a ir vinculando con las luces y obviamente con los productos de este filtro, ¿sí? Si al principio, digamos, la manera más común de empezar, por ejemplo, si tomamos solarización, va a ser con luz media, es decir, la foto sin quemar o sin sobreiluminar.
y después le vamos a aplicar, o sea, la analógica es, digamos, la que por defecto, digamos, no le estamos aplicando ningún tipo de filtro. En cambio en la geométrica ahí sí ya le estamos aplicando otro filtro más, que es como despojarnos de ciertos elementos, empezar a hacer todo o más redondo o más cuadrado, ¿sí? Aquí vamos a ver dos ejemplos para que vayan viendo. Por ejemplo, ven que este es más como rectilíneo, ¿sí? Es decir, este está más geométrico este boceto respecto a otros. ¿Sí? Este, fíjense que está como más redondeado, está geometrizado respecto a ciertas curvas. Entonces lo analógico se diferencia de lo geométrico por esto de que lo analógico conserva cada uno de los detalles que tiene la foto a nivel contornos, a nivel sombras, a nivel detalles, digamos. En cambio, lo geométrico ahí nos empezamos a despojar un poco más. Empezamos lo que vendría a ser una aproximación a una especie de síntesis gráfica, sin llegar a ser una síntesis gráfica, ¿sí? Como están viendo en estos ejemplos. Y después, la tercera cualidad con la que vamos a ir trabajando es con la de sensible, que básicamente es una forma bastante libre de trabajar, que lo vamos a hacer con, en este caso este alumno lo que hizo fue trabajar, digamos, acá se ve un poco, no muy grande, no se ve con detalle, después vamos a ver bien el detalle de cada uno de los bocetos estos, de una forma como más plástica, como más, no tan rigurosa como lo podemos ver acá, es decir, digamos, con plenos, ¿sí? Dibujando con plenos. Fíjense que esta imagen del principio es con negros plenos, grises plenos. En cambio, esta que es sensible tiene como trazados más libres, ¿sí? Lo mismo aquí, esta es sensible. Pero después hay otras maneras, aquí no están porque no quería hacerlo tan largo, pero ya les voy a mostrar la próxima clase cómo ir trabajando lo sensible para y les voy a ir brindando herramientas como para no quedarnos quizás simplemente con, por ejemplo, se suele trabajar con pinceles, ¿sí? Lo que es sensible. Ya les voy a ir contando cómo ir trabajando con pinceles, con esponjas, pueden llegar a trabajar con cepillo de dientes y digamos es bastante libre, como ya estarán viendo la forma de trabajar de sensible, ¿sí? Entonces ya llegado al momento se los voy a ir contando y ustedes van a ir bocetando, ¿sí? Y a veces como yo les digo, por ahí es, bueno, hay que ver, ustedes van a ir viendo con los elementos que cuentan, por ejemplo, hay alumnos que años anteriores han trabajado con café, de repente han tirado el café y el café es como a veces da una textura similar a una acuarela, ¿sí? Porque cuando se esparce nos da una mancha como difusa, no totalmente plena, entonces el café a veces puede darnos como un material bastante alternativo para trabajar con lo sensible. Les doy un ejemplo por así muy rápido que se me acaba de ocurrir ahora, ¿sí? Entonces vamos a tener primero el valor a través de la solarización, después el valor a través de la foto quemada. Lo primero es el claro oscuro, que es con la idea es que ya esta semana trabajen con el claro oscuro, ¿sí? Ya ahora les voy a contar cómo vamos a trabajar esta primera semana. Y después vamos a tener el segundo filtro es el de contorno, ¿sí? Que básicamente lo conocemos como silueta, en el cual obviamente en la silueta lo que tenemos es el contorno externo de ese objeto, ¿sí? Primero vamos a comenzar con una silueta, esto que se denomina silueta plena, que es la primera variable que tenemos, y después vamos a seguir con esa misma silueta, pero lo que se denomina outline, ¿sí? La línea que está por fuera de la silueta. Y después vamos a ir combinando un poco, digamos, haciendo esto que se denomina silueta mixta, como ven en estos otros ejemplos, que vamos a ir trabajando por zonas, es decir, en este caso pueden ver que las plumas están trabajadas de forma individual, en otras está trabajada la cabeza de forma individual, ya sea con outline o ya sea con silueta plena. Inclusive se puede agregar algún gris, ¿sí? No tanto el gris pensado desde lo que es el valor, es decir, con iluminación, sino el gris como elementos o como áreas a cubrir y diferenciarlas y poder separarlas de otras que pueden ser negras, ¿sí? como puede estar bien en este ejemplo. Después el tercer filtro que tenemos, bueno, y una cosa más que antes que me olvide, dentro de silueta lo que también tenemos son cualidades, la analógica, la geométrica y la sensible. Y ya les voy a ir contando en las próximas clases, cuando lleguemos a cada uno de los filtros, vamos a verlos en profundidad. Después el tercer filtro que tenemos es el de línea, en el cual acá ya el punto de abstracción es bastante marcado, es decir, donde ya empezamos a no, digamos, a guiarnos obviamente con la foto, pero de una forma mucho más
más creativa, es decir, y trabajando con distintos tipos de líneas, distintos tipos de terminaciones de esa línea. Sí, vamos a ver que hay líneas que pueden ser más geométricas, como pueden ver estas de aquí, que son como más rectilíneas. Lo mismo que hablábamos al principio con análogo y geométrico, aquí también lo aplicamos en línea. Y por supuesto que aplicamos lo de sensible, es decir, con técnicas que son como más alternativas, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y como les decía hace un momento, con distintos tipos de líneas. Ya les voy a estar contando cuáles son distintos tipos de líneas. Y por último, lo que se denomina como geometrización en sí mismo, donde esto sí empieza a ser ya prácticamente lo que se denomina como en algún punto como síntesis gráfica, es decir, donde el grado de iconicidad es muy marcado, es decir, aplicamos un grado de abstracción muy notorio en cada uno de los signos visuales, y vamos a tener dos formas de trabajar lo que es geometrización, a través de lo que es geometrización de la forma, es decir, donde el elemento va a estar muy geometrizado en cada una de sus partes, y la otra forma de trabajarlo es con geometría de la estructura, donde nos guiamos obviamente por ese esqueleto que tiene todo signo visual figurativo, ¿sí? Entonces básicamente estos son, digamos, este ya es una entrega final de un mismo signo icónico, de esta cigüeña, trabajada en este caso con una geometrización. Vamos a estar viendo las consignas. Entonces, a partir de una fotografía seleccionada por el alumno o la alumna, este aplicará las distintas variables de significación de la imagen según una guía establecida por el docente, pero con un amplio margen de libertad para reformular propuestas innovadoras. El inicio de la exploración se realizará mediante bocetos sobre papel calco con técnicas libres, lápiz, tinta y marcadores. ¿Sí? Básicamente la forma de trabajar es esta, con papel calco. También pueden trabajar, aquí yo no lo nombro, pero esto se los digo, ustedes pueden trabajar con resma de papel, no es necesario siempre trabajar con un papel calco, o cualquier tipo de papel, y o bien con una mesa de calcar. Si ustedes no tienen una mesa de calcar, pueden trabajar con una mesa de vidrio, o yo por ejemplo a veces trabajo con una mesa ratona que tengo que tiene vidrio, y si no también pueden trabajar es decir, con una ventana, ¿sí? Con la luz solar, o iluminándose del otro lado con una luz artificial para poder ver lo que están calcando, ¿sí? Porque básicamente van a calcar mucho. Entonces van a calcar, van a imprimir esa foto que yo les voy. La idea es que hoy nos podamos quedar con una foto con la cual vamos a estar trabajando, o yo al menos les voy a dar una serie de indicaciones como para que ustedes se guíen de qué foto deberíamos quedarnos, ¿sí? En función de esa foto, como les digo, ustedes van a ir calcando sobre esa foto, ¿sí? La producción final se realizará gráficamente sobre una cartulina 3, es decir, van a tener una cartulina 3, cada uno de los bocetos va a tener un tamaño más o menos de unas 5, es decir, son chiquitos los bocetos, no son muy grandes, justamente porque la idea es que ustedes hagan muchos dibujos a partir de un tamaño pequeño, ¿sí? Entonces, básicamente cada boceto debería tener aproximadamente un tamaño de 5, porque luego se va a montar sobre una 3. Previa selección de los ejemplos que mejor documenten el proceso, el alumno optará por reproducirlos con las técnicas más adecuadas para cada caso o fotocopiarlos, ¿sí? Entonces, quizás muchas veces lo más usual es que ustedes tengan el boceto, lo hayan hecho con estilógrafos, con marcadores, con microfibras, con témperas, como yo les dije hace un momento, con cepillo de dientes, con borra de café, y después lo que hacen es o bien fotocopiarlos o bien escanearlos, imprimirlos, ¿sí? Montarlos sobre esta A3. Acá yo hago una salvedad porque como todavía no estamos en la presencialidad, después yo les voy a dar bien cómo hacer la entrega final. Es muy probable que sea, digamos, que ustedes entreguen cada uno de los bocetos, digamos, una foto por boceto, es decir, no lo van a montar con una 3. Esto es básicamente si fuera presencial la entrega, pero como no va a ser presencial, muy probablemente sea virtual. Entonces ustedes van a ir subiendo, digamos, un escaneado, o les sacan una foto con el celu y la suben al campus, ¿sí? Entonces esa va a ser estimo yo, que la entrega final. Pero bueno, todavía falta para eso. Contenidos a desarrollar.
Obviamente el signo nos vamos a concentrar en lo que es el signo icónico, ¿sí? Le vamos a ir aplicando distintos grados de transformación y de escalas de iconicidad, ¿sí? Vamos a ir explorando técnicas gráficas de síntesis, el proceso de resignificación y grados de iconicidad producido por las transformaciones. Y acá, como están viendo en estos bocetos, tenemos solarizaciones. Fíjense que en este caso las solarizaciones están producidas a partir de la textura de un papel de diario, ¿sí? Esto básicamente vendría a ser lo que es una luz media o una luz alta, es decir, una clave alta, clave media, ¿sí? Aplicado con el filtro de sensible, ¿sí? El papel nos va a dar como una manera alternativa del papel de diario, nos da como una textura que nos da esto de lo sensible. Yo ya les voy a ir contando, ¿sí? En las próximas clases. Después, aquí tienen otros bocetos, que estos son de geometría. Fíjense que el grado de abstracción es más marcado, ¿sí? Bien, tenemos geometrías por la forma y geometría de la estructura, ¿sí? Es decir, el esqueleto de ese signo visual está bien notorio. Aquí tenemos de línea, ¿sí? El filtro de línea. Y aquí tenemos filtro de silueta, ¿sí? Siluetas plenas, siluetas outline. En estas son mixtas, donde se mezcla un poco outline o superficies internas de ese objeto, de ese signo visual, y se las completa o se las deja como negativas, como positivas o negativas. Como objetivo vamos a tener el proceso de observación y graficación a partir de una imagen icónica, ¿sí? Por eso la importancia de elegir una foto, y que va a ser una foto que va a tener una serie de particularidades. Ahora yo les voy a ir contando. Otro objetivo es explorar las variantes de transformación como formas de construcción del mensaje visual, investigar los efectos retóricos a partir de filtrar la imagen desde la perspectiva del valor local, contrastes en los grados de iluminación, contornos, líneas estructurales, geometría de la forma. ¿Sí? Básicamente estos son los filtros que estuvimos viendo. La metodología básicamente es esta primera clase, que es donde se presenta este primer trabajo práctico. Obviamente trabajo individual, ustedes van a trabajar cada uno en una foto, y después, como siempre hacemos, como es el tipo de materia es aula-taller, vamos a estar corrigiendo, digamos, en vivo cada uno de los bocetos. La duración básicamente va a ser de 7 semanas, es decir, casi 2 meses, ¿sí? Como yo les decía, si esto fuera presencial, trabajarían en una hoja 3, color blanca. Sobre la misma se dibujarán o fotocopiarán en cada uno de los diseños seleccionados. Los criterios de evaluación. El práctico será evaluado en su proceso verificando la capacidad investigativa acerca del signo icónico y los procesos gráficos de la consigna. El producido se evaluará en el ajuste de las propuestas y diseño de las mismas. Los objetivos conceptuales se evaluarán en la participación que cada alumno haga en las instancias de reflexión crítica. Y acá también tienen otros bocetos, en este caso de una persona andando en snowboard, ¿sí? Donde hay distintas líneas, digamos, el filtro de línea está aplicado a los distintos signos icónicos. Y aquí, como pueden ver, un insecto, ¿sí? Pueden llegar a elegir. Ahora les voy a decir con qué pueden llegar a trabajar. En este caso es como una especie de vaquilla de San Antonio, de escarabajo, no recuerdo bien si era donde tiene aplicado esto de geometrización, ¿sí? Es el último filtro. Ahora vamos a ver una serie de consideraciones respecto a la fotografía que van a trabajar. Ustedes van a buscar imágenes fotográficas de objetos físicos reales, ¿sí? Esta es la principal cuestión. Pueden trabajar con animales, ¿sí? Con aves, con felinos, con elefantes, con anfibios, con reptiles. Pueden trabajar con insectos también, ¿sí? Aquí no está aclarado, pero los insectos también es algo que a veces está interesante. Pueden trabajar con personas, con deportistas, por ejemplo, con bailarines, con músicos. ¿Sí? Hay algunos alumnos o alumnas que trabajan de repente con bailarinas de danza clásico o de flamenco, van eligiendo disciplinas de este tipo. Lo que sí les sugiero no trabajar con retrato,
Sí, este año quisiera evitar que trabajen con retratos porque es bastante complejo, sobre todo porque es bastante amplia la cantidad de filtros que hay que aplicar, ¿sí? Y a veces el retrato no se ajusta muy bien a la cantidad de filtros que tenemos. Entonces tengan muy en cuenta esto de no elegir en lo posible filtros. Retratos, perdón. Por supuesto les digo que si ustedes dominan muy bien la ilustración y dominan muy bien el dibujo a mano, podría llegar a trabajarse con un retrato. Pero si ustedes no dominan muy bien la ilustración y van a tener que calcar mucho, les sugiero no trabajar con retratos, ¿sí? Pueden trabajar también con objetos, es decir, con por ejemplo lámparas, candelabros, con tazas, ¿sí? Donde hay de repente un café y hay una borra que tiene un determinado, digamos, una composición interesante. Bueno, pueden llegar a aprovechar eso. Con piezas de ajedrez, con lámparas de diseño, con objetos de diseño industrial. Lo que sí no pueden ser son objetos irreales o renders 3D. ¿Sí? No busquen renders de 3D, no busquen objetos que no existan en la realidad. ¿Sí? No sugiero, como les decía, no sugiero trabajar con retratos, ni fotos que tengan desenfoque en el objeto a reproducir. Es decir, si por ejemplo la figura que ustedes, la fotografía tiene una figura que en alguna parte tiene un desenfoque, ojo con eso, no lo recomiendo, ¿sí? Porque es difícil después de ir aplicándole los filtros. Entonces lo ideal es que esté toda bien enfocada, sobre todo la figura. El fondo puede estar desenfocado, ¿sí? Porque de hecho el fondo no lo vamos a dibujar, solamente nos vamos a concentrar con la figura, ¿sí? Y tampoco la idea es que ustedes trabajen con objetos demasiado simples, ¿sí? De repente la idea es no trabajar con, no sé, una esfera y es nada más que eso, es una esfera. Porque obviamente, como les digo, van a aplicar distintos filtros y la idea es que en algún lugar quizás tenga una textura, esa figura, o que tenga algo que, digamos, que les permita cierta flexibilidad a la hora de ir aplicando los filtros. La fotografía debe tener una buena relación de escalas de valor, esto sí es importante, o sería, digamos, sería algo a tener en cuenta, digamos, que tenga una buena proporción entre luces y sombras, por lo que lo ideal es que en general haya sido tomada por un fotógrafo profesional, ya que obviamente están correctamente iluminadas y también están correctamente compuestas, ¿sí? Entonces yo les sugiero ir a buscar fotos, no trabajar con fotos, digamos, amateur, sino fotos en general profesionales. Entonces yo les voy a sugerir que o bien busquen en Google Fotos, o bien busquen en Pexels, ¿sí? Que Pexel es un sitio donde hay muy buena calidad de fotos, ¿sí? En general bastante decentes, bastante profesionales. Y lo que sí les voy a decir que tengan en cuenta es que tenga una buena resolución, que las imágenes que busquemos tengan una óptima resolución, ¿sí? Lo ideal es que no sea mayor de ancho y alto o menor, mejor dicho, a 1000 megapíxeles. En realidad podría ser más también. Yo ahora lo que les voy a mostrar es cómo buscar fotos. Quizá algunos de ustedes ya lo saben, cómo buscar fotos en Google Fotos. Vamos a ir a Google Fotos y por ejemplo vamos a buscar la palabra oso. ¿Sí? Otra sugerencia que les doy es que busquen en inglés también, ¿sí? No solamente en castellano. Si ustedes por ahí ven que no están conformes con lo que les está brindando Google Fotos, pueden aplicar al idioma inglés, pueden ir por el inglés y generalmente suele haber también muy buena, en realidad una mayor cantidad de alternativas, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero que van a hacer es buscar obviamente la palabra y después van a ir a configuración, ¿sí? Luego de ir a configuración, de apretar aquí en configuración, lo que van a hacer es apretar en este que se llama búsqueda avanzada, ¿sí? Apretan en búsqueda avanzada y aquí donde dice tamaño de imagen van a apretar en este cuadro, ¿sí? Y van a seleccionar básicamente el que dice más grande de 2 megapíxeles, ¿sí? Van a trabajar de esta manera. A ver, alguien me escribió un mensaje. Sí, se está grabando la clase. Entonces van a trabajar con, en general, más grande de 2 megapíxeles y ahí apretan directamente el botón de búsqueda avanzada. ¿Sí? Les sugiero buscar no con el celular, les sugiero buscar con una PC, una notebook, ¿sí? Porque si no van a tener esta opción de configuración avanzada.
Y obviamente aquí les va a decir que es esa imagen que les está dando como resultado Google Fotos va a ser de 2 megapíxeles o mayor a 2 megapíxeles, ¿sí? Y van a tener obviamente esto que yo les recomiendo, trabajar con fotos con muy buena resolución, sobre todo porque después van a tener detalles que van a querer, digamos, reproducir, ¿sí? O calcar, y si no tienen buena resolución nos podemos quedar cortos. Entonces, esta es una sugerencia que yo les hago. Y después con Pexels, que es un sitio muy bueno para buscar fotos. Por ejemplo, si buscan la palabra oso, bueno, obviamente tiene unas muy buenas alternativas. Yo lo que sí les sugiero en general es que el animal se vea completo, ¿sí? Eventualmente se puede ver, digamos, parcialmente si quizás se ve la cabeza y tiene un buen recorte del resto del cuerpo. Pero si no es así, que se vea completo. Por ejemplo, que no se vea interceptado por, no sé, una rama como estaba viendo aquí. Porque después es difícil porque como les digo, como nos vamos a despojar del fondo y nos vamos a quedar simplemente con la figura, ven esto, es medio complicado porque después queda ahí una rama ahí como molestando en lo que va a ser el dibujo. Entonces yo les sugiero este tipo de fotos, por ejemplo, no tener en cuenta, sino una foto donde se vea el animal completo. ¿Sí? Como estábamos viendo el ejemplo de la cigüeña recién en los distintos filtros. Entonces, bueno, aquí no me muestra demasiados. A ver si puedo ver alguno que realmente... Profe, tengo una consulta. Sí, cómo no. Yo, por ejemplo, yo agarro un pájaro. Yo el pájaro lo tengo que esquematizar en la misma posición, Exactamente, ustedes digamos. tal cual. Y siempre van a trabajar con la misma foto a lo largo de estas 7 semanas, ¿sí? Es decir, no es que van a ir cambiando de fotos. Por eso es muy importante que, digamos, ahora lo que vamos a hacer es eso, ¿sí? Ustedes van a empezar a buscar una foto ya en este momento y yo les voy a elegir al menos una. Quizás les elija dos, si está muy buena más de una foto o de repente tres, pero generalmente no suelen ser. Hay que ver qué pueden encontrar. Y la idea de esta hora que nos queda por delante es que ustedes se tomen básicamente 20 minutos para buscar fotos, o 15, y después que yo les esté eligiendo esa foto con la que vamos a empezar a trabajar esta primera semana, que va a ser lo del claro oscuro. Ustedes ya saben lo que es el claro oscuro, ¿verdad? Ya lo estuvieron viendo en recursos expresivos o en color, ¿no? Sí, Sí, sí. Genial. Es decir, en el claro oscuro ustedes pueden trabajar con distintas durezas de lápices, ¿sí? Pueden trabajar con HB, con un H, para hacer las zonas más iluminadas, y pueden trabajar con un 2B, con un 4B para zonas más oscuras, y quizás un B para zonas medias, ¿sí? De claves medias, ¿sí? Es decir, la idea es que reproduzcan la mayor cantidad de luces y sombras, tratando de, como en algún punto, copiar al máximo posible esa foto. Como les O digo, no sea van que lo a... importante, perdón, lo importante sería encontrar una foto que se note, o sea, cuando al yo pasarlo, subirlo, bajarle grado de conicidad, se note, se sigue notando que es ese animal, digamos, por Tal cual, ejemplo. exactamente. Esa es la consigna fundamental de este trabajo práctico. Y como les iba a decir, no van a representar el fondo, ¿sí? El fondo no lo van a hacer, por ejemplo, esta foto, ¿sí? Que tiene toda una serie de plantas, de hojas, hasta medio desenfocadas. Esta foto serviría claramente. Y una cosa más que les digo de Pexel, ustedes aprieten en la lupita y háganle zoom, ¿sí? Y ahí guárdenla. Porque si ustedes no le es decir, si ustedes la guardan directamente así, se las guarda en una resolución más baja. En cambio, si ustedes hacen zoom, se las va a guardar en una relación un poco más grande, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta esto. Entonces, eso, como les decía, esta foto quizás lo que se puede llegar a hacer es recortar, es decir, que la rama ustedes la van a representar, por ejemplo, hasta esta altura y hasta esta altura, y representan esta parte, digamos. Obviamente se van a concentrar en el animal, no, como les digo, no van a hacer el fondo, ¿sí? El animal es lo que van a representar. Esta, si bien de una rama que un poco dificulta, digamos, lo que es en sí mismo después lo que va a hacer el aplicado, no revestiría tanta dificultad porque
se le ven muy bien las manos, se le ven bien los pies, se le ve bien la cabeza, que es lo fundamental, donde hay mucha información visual, ¿sí? Entonces, estas son las cuestiones a tener en cuenta respecto a la foto. ¿Alguna duda, alguna consulta más que me quieran hacer? No, por mi parte no, profe, lo que sí, ¿dónde le vamos pasando las fotos? Ustedes ya tienen en el campus, van a encontrar que tienen una tarea en la cual ya pueden ir subiendo, ¿sí? Ustedes Perfecto. en la tarea que dice fotografía ATP número 2, transformaciones comisión C, ahí pueden ir subiendo, básicamente pueden subir 3 o 4 fotos, ¿sí? La idea es que busquen 4 fotos o 3 fotos que respondan a estas sugerencias que yo les hice. Entonces vamos a aprovechar estos 20 minutos que nos quedan por delante y después el resto de la hora yo les voy a estar eligiendo al menos una foto, ¿sí? Okay. Bien, entonces yo corto la grabación aquí.